Su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical bajo el título Nuestro Triunfo. Lucas 4:8, texto clave. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En tu nombre, Jesucristo, en tu nombre. ¿Por qué le hemos dicho nuestro triunfo? Porque es una de las formas donde el Señor comenzó a sentar bases en el reino de las tinieblas para poner el enemigo nuestro en su sitio. ¿Por qué? Porque realmente Él había quitado lo del primer Adán y volvió nuevamente a atacar al segundo Adán. Fue nuestro triunfo y la derrota total del reino de las tinieblas. Y es una de las cosas que quiero hacer mucho énfasis en esta meditación. Si hay algo que el enemigo quiere, es desenfocarnos, desviarnos con sus conductas, sus tentaciones, sus falsedades, sus intimidaciones, la forma en que nos ataca en los diferentes ángulos con personas, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Él quiso desviar la atención de nuestro gran Maestro y Salvador Jesucristo de una manera rebelde, porque es lo que es Él. Desde que se rebeló en contra de lo establecido por Dios. Entonces, quiere decir que rebelión está en el contexto que es aquel que va en contra del trono, de los designios, de los mandamientos de Dios. No con aquel que está defendiendo la palabra y la razón del reino de Jesucristo. Porque a veces nos pasa como Satanás eclesial y secularmente en el mundo tratan de enmarcar asuntos que no son totalmente bíblicos. Él quería lograr no solo desestabilizar, desviar, desenfocar a Cristo, sino que lo adorara. ¿Hasta dónde puede llegar el enemigo cuando tergiversa la escritura? ¿Por qué digo tergiversar? Es lo que muchos están pasando en estos días, en muchos lugares donde aquel edificio, aquellas personas van a buscar a Dios. Y a través del tiempo ha pasado. Ustedes recordarán por qué Elías subió al Carmelo. Ustedes recordarán las noticias de año tras año que en nuestro tiempo muchas sectas han desviado. Y ahorita los que somos del linaje de Cristo debemos de tener mucho cuidado para que no nos desenfoquen, no nos desvíen. Porque si al propio Dios hecho carne intentó con una mentira diciéndole que el mundo era de Él. Pero yo le doy gracias a Dios por estos estudios que preparo para ustedes, para la iglesia, para mi familia, para mí. Pero le doy la honra y la gloria a Dios porque recuerdo mi primer pastor. Él decía en su forma jocosa, cuando él preparaba un mensaje, él predicaba era los huesitos porque toda la pechuga. Porque cuando uno se mete a estudiar, uno aprende, Dios le revela, usted se prepara en comunión con Dios. Y yo hubiera querido tener todo esto en mi corazón al inicio de mi carrera. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Él no se puso a discutir con Satanás, no, que yo lo cree que a veces nos pasa. El enemigo quiere desenfocarnos y comenzamos a discutir razones estériles. Él no le discutió de quién era el mundo, porque Satanás lo estaba tentando en una hora muy crucial donde nuestro Señor Jesucristo estaba ayunando por la causa. No solamente que podía estar un poco débil físicamente, sino que había un enfoque la cual él quería quitar.
¿Cómo Dios hace? Dios le refutó con la validez que el mundo iba a ser salvo porque Él iba a dar su vida por el mundo. Y escúcheme bien, no a través de una alianza con un ángel corrupto. Desenfoca, habla mentiras, tergiversa la escritura. Un ángel corrupto. No nos llamemos engaño. Este es un tiempo que la apostasía ha entrado, que la corrupción ha entrado, y usted tiene que tener revelación, comunión con Dios, lo más apegado a la conducta y a la palabra de Dios. Pero usted debe saber refutar y no hacer alianzas con lo corrupto, que es lo que popula el planeta Tierra de norte a sur, de este a oeste. La corrupción está permeando todo al punto de que la humanidad, los países, lo que es el planeta Tierra está sufriendo porque la necesidad, el hambre, las tantas cosas, aparte de las cosas naturales y de la guerra, el mismo hombre está autodestruyendo. Por eso es que hay tanto migrante, porque en sus países hay diferentes dolores de parto. Es increíble ver la humanidad cómo está sufriendo, porque se está haciendo una alianza corrupta con el reino de las tinieblas, a la cual a veces la iglesia no escapa. Hacemos alianzas corruptas por muchos dividendos y muchos asuntos que no sé, pero tenemos es que apegarnos a la palabra. Recuerde nuestro título, nuestro triunfo. Nuestro triunfo, Él nos lo dio. ¿Por qué digo que Satanás tergiversa? El Salmo 91 es una palabra muy bonita, pero era para protección de Dios, ¿me escuchó? Para proteger a Dios, al pueblo de Israel y el periodo de los gentiles de nosotros. Es un salmo muy cotizado en la rama pentecostal del reino del periodo de los gentiles de este tiempo. Pero Satanás lo usó. ¿Para qué? Para demostraciones de poder sensacionales, no para lo que había sido creado. Él quería demostrar poder y tergiversó. Hoy en día yo le oro a Dios, amigo, hermano, hermana, amiga, en cualquier parte de este globo terráqueo, miremos bien qué palabra seguimos, miremos bien a quién seguimos, si a la palabra Jesucristo, o estamos llevándonos por medio de una palabra muy tergiversada, la cual la Biblia enmarca que dice clarito falsa doctrina. Esto no es nuevo. Esto estuvo en el Carmelo, esto estuvo en la tentación del triunfo, nuestro triunfo de Jesucristo ante el diablo. El Salmo 91 no podía tener dicha aplicación, solo citó la escritura, pero a su antojo. No creamos en todo ministerio que predica. A veces me quedo anodado de mirar cómo se tergiversa la escritura, cómo se apostata, cómo no se cumple con la palabra y solo se toma de la palabra un pedazo para saciar liderazgos y hacer muchos movimientos en la iglesia que no escapan de ser similares a lo que Satanás hizo con el maestro cuando le dijo: hey, adórame, te voy a dar, y el mundo no era de él. El Salmo 91 no tenía esa aplicación. Tergiversar, desenfocar, engañar. Le repito, lo que hace Satanás y está haciendo en este tiempo, hoy más que nunca. Mire, es interesante. Satanás no es que fue la última tentación decisiva de él, final. Solamente una tentación muy decisiva, pero no el final de la lucha del ministerio de Jesucristo hecho carne en este tiempo. Él siguió hasta la fecha
que contendáis ardientemente por la fe dada a los santos. Todavía no ha sido atado, todavía no ha sido condenado, la lucha sigue, pero el tema que nos ocupa hoy es nuestro triunfo. No hay por qué desenfocarse, no hay por qué escuchar doctrinas de demonios, no hay por qué no seguir bajo el reino de la luz. No ha terminado, porque en su segunda venida es que se creará el infierno y él será atado. Solo los fieles. Debemos mantenernos alerta con todos los ataques reiterados del enemigo y no ser susceptibles a ellos en ninguna de sus formas. Pero escapar como escapó nuestro. Él no se puso a discutir. Yo estoy aprendiendo esto. La verdad no se discute, no se pelea. Yo le quiero testificar. Hemos caído a veces en esos errores. Pero tenemos que enmendarlos con revelación, con palabra, con fuerza de Dios, como en el caso de Pedro cuando negó al Señor. Fue el propio Cristo que lo levantó y siguió adelante. Pero les repito, una de las cosas que quiere hacer el enemigo es desenfocarnos. Y a veces usa escritura y a veces usa de carne y hueso dentro o fuera de la iglesia. Pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dios es soberano. Él destruye, Él, no nosotros, a nuestros enemigos. Esther 7:10 nos los dice. Mira lo que dice Esther 7:10. Es un símil, la misma figura de Cristo y el diablo aquel día que el Señor estaba en 40 días de ayunos. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Tremendo nuestro Dios. Él destruye a nuestros enemigos allí mismo. Los resultados violentos que a menudo surgen cuando alguien le tiende una trampa a un escogido. Es interesante ver esto. A veces, como el enemigo quiere intimidarnos y como Amán intimidaba y quería desaparecer. Es una similitud con el pueblo escogido de Dios y quería meterse con un hombre muy consagrado, la cual Dios había permitido que tuviera su sobrina en aquel reino. O sea que quería desbarrancar el movimiento de Dios. Qué tan importante es cuando un fiel se para en la brecha. A Jolá le digan rebelde, no sigan los lineamientos del reino. Amán es de rango. Tú le tienes que hacer, dice Mardoqueo, no, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ese es nuestro Dios cuando usted le es fiel. Mardoqueo hizo similar a Jesucristo. Él no se puso a discutir con Amán. Él solo se puso a ayunar y a seguir los lineamientos divinos y a consagrarse y a mover las fichas para que desde el cielo Esther fuera movida y tomara venganza nuestro Señor Jesucristo de la infamia que le estaban haciendo a su pueblo, a su siervo Mardoqueo. Y aún querían exterminar la reina que Dios preparó para dejarnos semejante mensaje que nos habla del libro de Esther. Eso es lo que es el enemigo. Él quiere desviarnos, tergiversar las cosas. Hoy en día, con mucho temor, pero lo tengo que decir, hoy en día se etiqueta mucho rebelde, que esto, que lo otro, pero vamos a ver los testimonios de cada quien y de los que, iglesia, hermanos, querido amigo, no dejes de aceptar a Cristo porque te consta algún movimiento brusco y feo en la iglesia. Eso es normal, eso está en la Biblia. Pero a los escogidos, a los hijos de luz, siempre resplandecerá el sol de justicia.
como cuando Mardoqueo. Yo me supongo que en ese reino muchos dirían, este judío está fuera de orden. Amán se lo va a comer vivo porque Amán está cerquita del rey y tiene poder y tiene. Pero sobre el alto hay uno más alto que defiende a sus escogidos cuando son perseguidos por la causa de él. Yo quiero leerles en la escritura el Salmo 9. Mirando el enfoque de nuestro triunfo, Cristo murió y venció al diablo por el mundo. Y hoy en día las naciones se voltean contra la iglesia, contra el reino de Dios, no solo dentro de una iglesia, a nivel mundial. Hoy en día escuchamos mucho de la Agenda 2030, pero también escuchamos en muchos países que han sido aprobadas esas leyes, que ya la gente está en la calle porque Dios ha permitido, porque en esas naciones hay pueblo cristiano y también les ha amanecido y no están de acuerdo con las enseñanzas corruptas que están haciendo en los países bajo leyes. Exigen respeto, pero no respetan la familia, mucho menos a Dios. Y está pasando igual que en Lucas 4:8. Satanás, a mí me adoras y me sirves. Yo no tengo que discutirte de quién es el mundo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ya, desde ya, a mí me adoras y me sirves. No es que Judas entregó porque le dio la gana. No es que los sacerdotes religiosos, como a veces pasa hoy en día de la época, hacen y deshacen y Dios está dormido. Y el poder político lo refrenda como la Agenda 2030. No es que es que a Satanás y a todos los que siguen a Satanás, vivan donde vivan, en África, Asia, Eurasia, Oceanía, Europa, tengan la nación, el gobierno, el arsenal bélico, la corrupción que pueda haber, eso no escapa de Dios. A Dios se le dice, a Satanás, Dios dijo, a mí me adoras y me sirve. Él no lo mató porque era la forma que estaba escrita de que Jesucristo iba a recuperar lo que perdió el primer Adán. Y es la forma que proféticamente nuestro triunfo se está gritando a los cuatro vientos del planeta con todo lo que nos ha venido, la guerra, la Agenda 2030, la ideología. Ponle lo que tú quieras que esté pasando. Aún las señales en el cielo y en la tierra. Con esto del calentamiento global, los terremotos, con esto de la destrucción. A veces yo me pongo a pensar solo en mi país los problemas que hay. Ni la basura se puede recoger. Nos está inundando la basura y están decayendo toda la ciudad, instituciones, edificios y todo. Y no hay quien invierta, quien ayude. Escuchaba en Sao Paulo, ha pasado en nuestro Panamá y en América, las casitas chicas de los pobres las van quitando y quítese porque vienen los edificios millonarios y vienen los suntuosos a vivir aquí. Eso es lo que habla la palabra en estos tiempos. Hombres corruptos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, prepotentes, impíos. Pasa en los gobiernos, tanto de iglesia como de mundo. Porque es palabra de Dios. Los falsos profetas maestros, los líderes falsos tienen que resurgir. Y no es que es que tiene que pasar esto para que los hijos de luz corramos al estilo Mardoqueo a defender el reino de Cristo. Mire lo que dice. Me encanta mirar la Biblia cuando nos grita acerca de estos tiempos. Por eso le dije al título, nuestro triunfo es de nosotros, no nos lo dejemos quitar. Hay triunfo, solo que no va a haber triunfo para los que no hacen como Mardoqueo. Se dejan desenfocar por el reino de las tinieblas, por sus pasiones, por este mundo. Les puede pasar las de Saúl, Alejandro, Diótrefe, Judas, Balán, Acab con Jezabel, tantos ejemplos
que nos enmarca la palabra. Los amigos de Job fueron muy buenos amigos y querían corregir a Job con la escritura y conocían la escritura, pero estaban totalmente fallando con respecto a Dios, porque el hecho que yo tenga la escritura que dice que adora a Dios no quiere decir que estoy enfocado con la voluntad de Dios. Job pudo enfocarse bien y saber que sus amigos, a pesar de que lo aconsejaban de que para bien, no era de Dios, porque aquí el asunto no es quién lo diga y quién no lo diga. El asunto es si Dios lo dice, y para ello hay que ser un llamado, un santo, comunión íntima, como le decía la vez pasada. Vivir en lo sobrenatural, de señales, prodigios y maravillas de parte de Dios. Que el sol se pare, la luna se pare, que descienda fuego para que este pueblo mire quién es Jehová, diría Elías en el Carmelo. Yo le quiero dejar esta palabra muy clara. Mire lo que dice Salmo 9, 15. Pienso que está muy actualizada para este tiempo, para las naciones, los continentes, el planeta Tierra y cualquier rubro, cualquier líder cristiano que no esté bien enfocado o tergiverse la escritura y la tuerza para su provecho, porque apostatar es conocer la verdad y tergiversarla y ir sobre la mentira y lo no establecido por Dios. Es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Erráis, dijo Cristo, ignorando la escritura y el poder de Dios. Y dijo Pablo, toda la escritura es útil para redarguir, para corregir en verdad, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente aprobado para toda buena obra. Después de estos textos te leo Salmo 9, 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Nuestro triunfo, nuestro tema. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios y tergiversan las cosas. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Tanto el que asiste a una iglesia que es atropellado a veces por falsas doctrinas, siendo una oveja inocente que verdaderamente va a buscar a Dios. Hay gente sufrida dentro de la iglesia. Hay gente sufrida dentro de los continentes, las políticas, por muchas agendas, no solo la 2030 y formas de gobierno. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Escuchó, el Dios que triunfó frente al enemigo te dice, a ti que te sientes lejos, que la justicia huye de ti, que quizás el plato de comida huye de ti, hasta dentro de la iglesia te sientes seccionado porque quizás no pagas las ofrendas y las cosas que otros pagan. Dios te dice, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos y conozcan las naciones que no son sino hombres, inspirados por el reino de las tinieblas, que están condenados. A mí me adoras y me sirves. Todo lo que está pasando no es más que lo que Dios habló que iba a pasar para los hijos de corrupción. Dios no puede hacer alianza, ni podía hacer alianza en esa tentación con un ángel corrupto para salvarlo. Él puso la pauta. Las tinieblas son tinieblas, lo corrupto es corrupto. Hágalo quien lo haga. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Hágalo quien lo haga. Dios no te tembló la mano para poner a Judas, a Saúl, a Balán, a Diótrefes, a Alejar, todos los que fallaron. El reino de Dios es claro.
Por eso es que se predica la palabra clara, para que todos procedan al arrepentimiento, no para condenación. Pero si confesares tus pecados, serás salvo. Si no, tu pecado te puede alcanzar y engendrar muerte. Yo cada día paso, estudio y profundizo hasta donde pueda ese texto. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos y deshacimos. Apartaos, nunca os conocí. Siempre he leído, he escuchado noticias y he visto cómo grandes ministerios. No es que yo esté, pero hoy yo quiero hablarle a los hijos de luz, independientemente de los ministerios. No estoy para condenar a nadie, pero sí estoy para poner a los hijos de Cristo, a la verdadera iglesia, en alerta. Cuántos ministerios muy ponderosos, con muchas señales, con tanto emporio, teniendo iglesia de miles y teniendo unas finanzas muy productivas, han caído en descrédito a tal punto que ya muchos, como siempre lo digo, algunos han quedado hasta presos. Otros testimonios que la iglesia ha ido a nada, ha quedado el rebaño, se ha cumplido la palabra. Heriré al pastor y las ovejas quedarán dispersas. Gente que no cree. Las iglesias de los 3000 quedaron seccionadas y otros no regresaron. Por eso es que hay que estar alerta. Por eso hay que ser como Mardoqueo. Por eso hay que ser como Jesucristo, el Dios hecho carne. No se desenfoque, no se deje desviar. Dios nunca se olvidará de nosotros. A veces pareciera ser, pero la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo toque la trompeta, va a hallar trigo, va a hallar oveja, va a hallar fe, va a hallar un pueblo que sea guardado, como cuando Elías dijo, solo el que dice, hay 70, Elías, son pocos los escogidos de la gran cantidad de llamados que hay, pero sí hay remanente. Hermanos, con temor y temblor me identifico con esta palabra. Pero tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar nuestro triunfo, el tema de hoy. No podemos dejarnos engañar más, mucho más en nuestra nación en este tiempo, que en este mes se celebra el mes de la Biblia. No es cargar un libro bajo el hombro, no es asistir a un edificio de miles y señales, prodigios, y que se ve mucha producción. Ojalá sean 2 o 3, pero se guardan en santidad. Son un Mardoqueo, no se dejan mover ni desviar. Son un Jesucristo en la tentación. Esos son los que heredarán el reino de los cielos. Por eso es que primera de Pedro 4, 13, 14 al 19, 13, 14 y 19 del capítulo 4 de primera de Pedro dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque Dios nos dijo, en el mundo vas a pasar aflicción. No va a ser fácil ser salvo, tienes que pasar por el filtro, por el seminario intensivo. El mundo los odia, Satanás los odia. Cualquier espíritu contrario que haya dentro de la iglesia, en cualquier lugar de autoridad o no de autoridad, si ustedes tienen mi espíritu, ustedes van a ser enemigos. Son cargas opuestas. Pero en su momento, aquel que permitió que Amán sea ahorcado y no Mardoqueo, él es el que está con nosotros. El rey se alegrará de que sus ungidos no han doblado rodillas ante Baal y su séquito de servidores. El rey va a tronar desde los cielos y va a descender con fuego para guardar nuestro depósito hasta aquel día en la cual este mundo está mirando tiniebla, dejándose desenfocar. Aún cristianos que conocieron la verdad. Llegará el día que nos vamos a alegrar. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No crea que ojalá sea un líder de la iglesia, hermano, político, tío, abuelo, yo no sé.
que no tenga el Espíritu de Dios te va a amar y se va a llevar. Son cargas opuestas. Vete, Satanás, porque a mí me adoras. Eran cargas opuestas. No podía el Señor, con un ángel caído y rebelde, meternos en salvación. Quería desenfocarlo, igual que hoy en día. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay mucha gente blasfema. Solamente mirar muchos puntos de la Agenda 2030, las formas en que los países están sufriendo, la forma en la corrupción moral y drogadicción que hay en la sociedad y nadie hace nada. Pero lo más triste, a veces está enquistado en la iglesia. A unos les es pecado y a otros no. Como que si la Biblia eximiera. Dios nunca eximió ni a Balaam, ni a Judas, ni a Saúl, porque Él los llamó, pero tienes que seguir mi palabra. Hay que cuidar nuestro triunfo con temor y temblor. Hay que verdaderamente mantener una vida de piedad, de oración, en el hablar, mirar, escuchar, vestir, hacer y asignación que Dios nos ha puesto. Ojalá tu trabajo sea poquito, dice, sé fiel en lo poco, en lo mucho. No son las cantidades. Las cantidades estaban allá siguiendo a Baal. Las cantidades seguían a Saúl. El mundo, las cantidades hoy están. Y tenemos que cuidarnos mucho con las alianzas de muchos rubros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca os conocí, hacedores de maldad. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendémonos en las manos de Dios, y a nuestro peor enemigo, hagámosles el bien. Ese es nuestro triunfo. Respondiendo, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Porque en Juan 20 le apareció a los dos discípulos que iban a Emaús, le apareció a aquellas dos mujeres, porque el triunfo de Él estaba en la resurrección. No dejarse engañar del hambre de Satanás. Nuestro triunfo. Nosotros podemos, porque todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Es tiempo de victoria, es tiempo de preservar nuestro triunfo, es tiempo de levantar nuestras manos y darle gracias a Dios y mantenernos firmes, venga lo que venga. En el nombre de Jesucristo, toca vidas, bendice corazones, aclara tus propósitos en los corazones de tus ungidos. Ata todo ángel caído, todo lo que se ha venido en contra de tu reino, dentro, fuera de la iglesia, en los continentes, en este planeta. Trae victoria, añade los que han de ser salvos, guarda tu rebaño y tus ungidos. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu sangre, a ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.